Buenas tardes. Para los que no me conozcáis, soy Omar Flores. Soy biólogo especializado en ecología y estoy realizando mi tesis doctoral en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, concretamente sobre temas de cambio climático, de los que ya hablé en la RAM del año pasado, y este año voy a hablar del tema de la biogeografía. Esta charla, que se titula Biogeografía de islas y metapoblaciones, claves en política ambiental, pues aborda dos temas, que son el de la biogeografía de islas, una teoría que se publicó hace medio siglo y que, bueno, por eso me ha parecido interesante traer este tema en esta ocasión, y también el de las metapoblaciones, que tiene mucho que ver, y las aplicaciones que tienen a la hora de tomar decisiones de gestión en el territorio. La charla va a estar estructurada en una introducción a lo que es la biogeografía, una breve introducción, y después pasamos a lo que es la parte fundamental de la charla, que es la teoría biogeográfica de islas, publicada en el 67 por Robert MacArthur y Edward Wilson. Esta teoría, bueno, la voy a presentar tanto lo que es el planteamiento teórico como comprobaciones empíricas que se han hecho de las predicciones de la teoría. Después presentaré lo que es el tema de las metapoblaciones, relacionando ambos y cómo ambos se aplican en decisiones de política ambiental. Bueno, pues empezando con la biogeografía, si conocéis algo o buscáis alguna definición, probablemente encontraréis alguna como esta, que es la parte de la biología que estudia la distribución geográfica de los seres vivos. Puede que encontréis habitualmente definiciones que dicen que es la distribución de las plantas y de los animales, pero bueno, es de todos los seres vivos. Y esto no es todo lo que es la biogeografía, aunque, bueno, este es probablemente lo más conocido, son los mapas de distribución de especies. En esta imagen se ve el de la especie Canis lupus, el lobo, en verde la distribución actual y en rojo la distribución que tuvo en el pasado y de donde ha desaparecido, pero estos mapas son solo una parte estática final, no es todo lo que hace la biogeografía. También estudia los procesos que determinan esas distribuciones, aquello que determina por qué una especie puede vivir donde vive, por qué no está donde no vive y cómo puede variar esa distribución. También es un campo predictivo, por ejemplo, cómo van a responder las especies al cambio climático. ¿Podrán seguir viviendo donde viven? ¿Se tendrán que desplazar? ¿Podrán hacerlo o no? Puede que incluso estén abocadas a su extinción en el lugar donde se encuentren. Todo eso lo estudia la biogeografía. Pues siendo este el campo general, la charla va a tratar sobre, como dije, la teoría biogeográfica de islas, que supuso un hito publicado en el 67, que nos introdujo una nueva perspectiva de lo que son los procesos de colonización de nuevas áreas por especies y procesos de extinción. Es decir, cómo en un área donde no está presente una especie llega una nueva población y cómo puede llegar a extinguirse. En este caso no es tan importante la especie en concreto como el conjunto de todas las especies. Es una teoría más bien con un enfoque matemático del número de especies que pueden existir en un territorio. Y, bueno, por tanto nos aporta herramientas matemáticas para hacer predicciones sobre la coexistencia de especies. Para poneros un ejemplo práctico que veáis la importancia que puede tener esto, imaginad que tenéis que tomar una decisión de gestión política de un territorio en el que existe un ecosistema, como puede ser un bosque, y tenemos que construir unas infraestructuras humanas, carreteras, poblaciones, etc. Tenemos que eliminar parte del bosque y podemos conservar, digamos que hemos concretado que podemos conservar un área concreta, por ejemplo, 10.000 hectáreas. Y tenemos que decidir si eso lo repartimos en una gran reserva unificada o en diferentes reservas en diferentes lugares conectadas entre sí. ¿Qué es mejor en ese caso? Bueno, pues después de la charla volveré sobre esta pregunta y analizaremos esta cuestión, que es una de las que permite resolver este tipo de enfoques. Lo primero que hay que decir es que hablar de islas es una simplificación. Es un modelo, en la teoría se habla de islas, que es lo que entendemos por islas, pero realmente prácticamente todo puede ser considerado una isla y ya os adelanto que cuando termine la charla vais a ver islas en todas partes. Un ejemplo es dentro del continente, en territorio del interior, en las zonas manipuladas por el ser humano, los campos de cultivo generan parcelas con diferentes ecosistemas que son islas para las especies que habitan esos ecosistemas. Es decir, un campo de cultivo de cereales y un campo de cultivo de otro tipo de plantas y además las zonas boscosas que queden entre los cultivos constituyen islas para cada una de las especies que necesitan vivir en ellas. Es decir, islas hay por todas partes como concepto teórico y esta teoría nos permite entender cómo las especies reaccionan a esta fragmentación de hábitat. Y lo bueno de la teoría es que situaciones tan complejas como esas se pueden abordar con muy pocos factores. La teoría aborda concretamente la importancia de dos características fundamentales de las islas, que son el área, es decir, el tamaño que tiene la isla, y la distancia al continente. Después explico lo que es el continente en esta teoría. La distancia
va a condicionar la tasa de inmigración, es decir, si una especie tiene que recorrer una distancia para llegar a una isla en la que no está presente y colonizarla, cuanto mayor sea esa distancia, más difícil va a ser llegar. Y el área condiciona la tasa de extinción. Y como lo voy a explicar ahora en detalle, paso a explicar la relación entre la distancia y los procesos de colonización. En la teoría, el continente es una fuente estable de especies. Se asume que tiene un número de especies, un N de especies que permanecen en el continente, de ahí no desaparecen, y el continente es una fuente de individuos que migran hacia las islas. Cada especie tiene una capacidad de dispersión diferente. Por ejemplo, un mamífero puede ser capaz de nadar hasta una cierta distancia, unos kilómetros mar adentro, pero se cansa enseguida, entonces no tiene tanta capacidad de llegar a distancias lejanas como un ave que puede volar. La diferente capacidad de dispersión va a determinar que en cada isla puedan llegar una parte de las especies del continente y otras no. Son aquellas que son capaces de sortear esa distancia, esa barrera, y llegar a la isla. Por lo tanto, pues eso, hay una fracción, una parte de esas especies que serán las que pueden llegar a la isla. Consideramos una colonización como la llegada de suficientes individuos para establecer una nueva población en la isla. Es decir, si llega un solo individuo, en el caso de animales con reproducción sexual, no es suficiente, pero tampoco la llegada de individuos del mismo sexo. Hacen falta parejas reproductoras. En cambio, si llega una planta que es capaz de autofecundarse, una sola semilla sí podría generar una población. En cualquier caso, que es un detalle al margen, eso es la colonización, es que llegue y se establezca una nueva población, que tenga pues eso, la capacidad de tener los procesos y las dinámicas internas de una población. Y en este contexto de inmigraciones de especies, se define la tasa de inmigración como las especies de ese total del continente que pueden colonizar la isla y que va a estar determinada por la riqueza de especies en la isla. La S representa el número de especies, que es la riqueza, las presentes en la isla. Esta tasa de inmigración sigue un modelo exponencial negativo, de manera que en una situación en la que tenemos una isla totalmente vacía de especies, por ejemplo, cuando se forma una nueva isla por una erupción volcánica submarina, la tasa de inmigración es la máxima teórica para esa isla. En función de la distancia al continente, tiene una tasa tan alta como el número de especies que potencialmente puedan llegar a la isla. Pero a medida que vayan llegando especies, quedarán menos especies de las que puedan llegar y establecer una nueva población, porque la llegada de individuos de una especie que ya está en la isla no constituye una nueva colonización, entonces no es considerable para lo que es la inmigración, en este caso. Por el contrario, esto lo veréis mejor cuando os ponga las gráficas, que vais a ver que es muy sencillito. Por el contrario, la relación entre el área y la extinción es, al contrario, sigue un modelo exponencial positivo, ya que a mayor área en la isla hay mayor espacio para albergar especies. Es muy sencillo, y a la inversa, cuantas menos quepan porque el área sea menor, pues van a molestarse entre sí, van a tener menos espacio para coexistir y mayor va a ser la probabilidad de que algunas se extingan, porque no dispongan de espacio suficiente. Pues aquí la tasa de extinción se define como la probabilidad de extinción de una población, que va a depender también de la riqueza. Y a pesar de que la probabilidad sea mayor o menor, en cualquier momento cualquier especie puede extinguirse. Por ejemplo, una isla que está vacía, si llega una especie, es poco probable que se extinga, porque no se va a estar molestando con otras especies, pero aún así todo puede pasar. No significa que no se pueda extinguir. La fórmula más importante que nos da este modelo es la que relaciona la riqueza de especies con el área. En esta fórmula, la riqueza equivale al producto de una constante C que depende de las unidades de medida del área, el área de la isla elevada a un exponente que es la pendiente de la relación entre la riqueza y el área en escala logarítmica. O dicho de otro modo, esto representa la importancia del requerimiento de espacio de las especies. ¿Qué significa esto? Pues obviamente no necesitan el mismo espacio unas especies pequeñas como pueden ser insectos que especies grandes como mamíferos. Los insectos necesitan poco espacio para que quepan muchas especies y a medida que aumente el área van a caber más y más especies de insectos respecto a las que cabrían de mamíferos, que serán menos, a un mismo incremento de área. Entonces, cuanto menor sea el requerimiento de espacio de las especies, cuanto más pequeñas sean, mayor será la pendiente y por tanto mayor el exponente, que hará que el mismo aumento de área permita una mayor riqueza de insectos. Después de esta introducción vamos a ver, que ahora os lo entenderéis muy bien, con unos gráficos muy sencillitos, son 4 rayas mal pintadas. Bueno, como decía, las tasas son siguen
curvas exponenciales, pero es habitual también utilizar escalas logarítmicas para que sean rectas. Ambas son equivalentes. En el caso de la tasa de inmigración, como decía, en el caso de, cuando la riqueza es nula, cuando en la isla no hay especies, la tasa de inmigración empieza en su máximo teórico. Y a medida que van llegando especies a la isla, va disminuyendo, porque cada vez quedan menos especies en el continente de las que pueden llegar a la isla que aún no han llegado. Si llegasen a estar presentes en la isla todas aquellas que pueden colonizarla, la tasa de inmigración sería nula. No quedaría ninguna que pudiese colonizar la isla. La tasa de extinción, aquí en rojo, es al contrario. Empieza en un valor nulo, porque si no hay especies no hay ninguna que se pueda extinguir, y a medida que van llegando especies va aumentando la probabilidad de que alguna se extinga. Lo importante de estas dos tasas, ponerlas así juntas, es que cuando se equiparan las dos tasas, es decir, el punto en el que se cortan, nos está marcando el valor de la riqueza en el equilibrio. El valor que tendrá el número de especies que pueden coexistir en la isla cuando esa isla tenga un nivel de equilibrio en torno al cual va a oscilar esa riqueza. Si la riqueza, una vez alcanzado este punto, disminuye, la probabilidad de que lleguen nuevas especies y colonicen la isla va a ser superior a la probabilidad de que se extingan especies ya presentes. Por lo tanto, va a tender a volver al equilibrio. En cambio, si la riqueza aumenta por encima de su punto de equilibrio, la probabilidad de extinción va a ser mayor a la de llegada de nuevas especies y, por tanto, va a tender a disminuir. Entonces, vemos que hay dos fuerzas opuestas que tienden a equilibrar esta riqueza. Pues conocer estas tasas, determinarlas, nos permite predecir cuántas especies caben en la isla. Pues eso visto para una isla, vamos a ver que nos sirve también para comparar diferentes islas. Supongamos el caso en el que tenemos dos islas del mismo tamaño, pero una está más cerca del continente y otra más lejos. Pues si la que está más cerca, va a ser más fácil de colonizar para las especies, les resulta más fácil llegar. Todas aquellas que pueden llegar a la isla que está lejos van a poder llegar a la isla que está cerca, pero además va a haber otras especies A mayores que lleguen a la isla que está cerca y no lleguen a la que está lejos. Entonces la tasa de inmigración va a ser superior en la isla cercana al continente. La tasa de extinción, en cambio, es la misma para las dos porque tienen el mismo área, como he dicho. Entonces el punto en el que se cortan es diferente y esto nos marca que la isla más cercana al continente tiene una riqueza en el equilibrio superior a la isla más lejana. Ahora, si nos planteamos el caso contrario, tenemos dos islas a la misma distancia del continente, con la misma tasa de inmigración, pero una es más pequeña y otra más grande. Pues ¿qué pasa? Que la tasa de extinción aumenta de manera más rápida en la isla más pequeña. El espacio se satura antes y por tanto aumenta más rápido la probabilidad de que se extingan especies. De nuevo se corta antes con la otra tasa, en este caso que es la de inmigración, y nos indica que la riqueza es menor en la isla más pequeña, que es lo lógico, la riqueza en el equilibrio. Entonces, con estas comparaciones podemos aplicarlo a tantas islas como queramos, considerar islas de diferentes lugares, archipiélagos enteros, incluso comparar archipiélagos unos con otros. Y bueno, simplemente, pues eso nos permite predecir, en función de cómo sea la isla, cuántas, en base a estas dos características de área y distancia al continente, cuál es la riqueza que más o menos va a tender a tener cuando alcance el equilibrio. Vamos a pasar ahora a las comprobaciones empíricas que se han realizado sobre estas predicciones del modelo. En primer lugar, la relación más básica. Se ha comprobado que efectivamente a mayor área en las islas, esto es para especies de plantas en las Galápagos, pues la riqueza de esas plantas se correlaciona muy claramente con el área. Pero, como decía, esto no solo pasa en islas. Y si lo comprobamos en áreas del interior del continente, como en este estudio que se hizo con mamíferos en áreas de monte del suroeste de Estados Unidos, vemos que también hay una clara relación entre el área y la riqueza. Entonces, bueno, es una relación muy básica de comprobar. Vamos a pasar a algo más interesante, que es comparar diferentes conjuntos de islas. Este estudio se llevó a cabo con islas próximas a Nueva Guinea, clasificándolas en tres categorías. Las que estaban cercanas al continente, aquí en amarillo, las que estaban a una distancia intermedia, en azul, y las que están más lejanas, en color rojo. Pues, de nuevo vemos, si consideramos cada uno de esos tres conjuntos de puntos, por separado, que la relación entre la superficie y la riqueza parece bastante clara. En el caso de los azules es así y en el de las rojas pues así. Pero esto además nos está mostrando otra cuestión bastante interesante, que es que hay una interacción entre el área y la distancia. Porque la pendiente no es la misma, o sea, matemáticamente se ve en eso, y si la relación fuese la misma,
las islas pequeñas, lejanas, deberían estar más o menos por aquí. Es decir, la pendiente debería ser así y no así. Y esto nos indica que el área, en este caso es el área, el que está generando un efecto sobre la tasa de inmigración, cuando en el modelo básico el área condicionaba la tasa de extinción y era la distancia la que condicionaba la tasa de inmigración. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues cuando las islas están cercanas, para los individuos que pueden llegar a ellas no hay mucha diferencia entre una u otra. En la isla más grande cabrán más, pero aún así es bastante probable que lleguen a las islas pequeñas cuando están cerca. Por ejemplo, los animales como los pájaros van a ver esas islas, entonces pueden dirigirse hacia ellas, y las plantas, por ejemplo, que dispersan sus semillas por el aire, van a ir en todas direcciones y bastantes caerán en esas islas. Pero a medida que nos alejamos del continente, hay un efecto del área de la isla sobre la probabilidad de que lleguen esos individuos. Planteemos el caso de que, imaginad que somos pájaros y nos alejamos del continente volando mar adentro. Estamos rodeados de agua y queremos posarnos. Pues lo más fácil es que veamos una isla grande y nos dirijamos hacia ella. Hay un efecto diana sobre las islas grandes a mayor distancia del continente que hace que los individuos que se orientan, como los animales, tiendan a ir hacia ellas y sea más difícil que vean las islas pequeñas. Y lo que sucede con organismos como las plantas, que pueden liberar sus semillas al aire, es que de esas semillas muchas van a caer al agua y en las islas cercanas, aún así, bastantes pueden caer en las islas, pero a medida que nos alejemos va a ser menos probable que unas semillas consigan caer sobre la isla. Y entonces el área de la isla va a determinar la probabilidad de que alguna semilla consiga caer dentro de lo que es el territorio de la isla y no en el agua. Pues islas muy pequeñas tendrán una pequeña probabilidad de que algún individuo caiga en ellas, cuando están tan lejos. Pues esta interacción entre estos dos factores hace que observemos esta diferencia. También hay un efecto sobre el tiempo que tarda en alcanzarse el equilibrio, pero eso lo explicaré después. Vamos a comparar ahora diferentes conjuntos de organismos. Esto corresponde a un estudio hecho comparando islas del Canal de la Mancha, en amarillo, y las Azores, en rojo, en primer lugar con aves, en las que se aprecia que también esa relación entre el área y la riqueza, pero vemos que en las islas cercanas la riqueza es mucho mayor, especialmente cuando comparamos para el mismo área. Y como decía antes, si tenemos el mismo área y una isla es más cercana que la otra, las dos tasas se cruzarán después y tendrán un nivel de riqueza en el equilibrio superior. Y eso se observa claramente aquí. Pero ¿qué pasa si cogemos estas mismas islas y consideramos organismos como los helechos y otros emparentados a ellos? Pues no observamos esa diferencia. Vemos la misma relación entre área y riqueza, pero están todas entremezcladas, no se ve ese efecto de la isolación. Parece que a los helechos les da igual que las Azores estén más lejos. Y efectivamente es así. Y esto se debe a que los helechos tienen una capacidad dispersiva muy superior a la de las aves. A las aves les cuesta un esfuerzo ir volando hasta las islas. Entonces hay muchas que se van a quedar por el camino y no van a ser capaces de llegar a las Azores. En cambio, los helechos lo que hacen es generar esporas y las liberan al aire y el aire las dispersa. Sin ninguna dificultad se mueven con el aire y recorren grandes distancias, sin hacer ningún esfuerzo. Entonces llegan a muchísima distancia y para observar ese efecto con estos helechos tendríamos que irnos a distancias mucho mayores. A medida que aumenta esa distancia, llegaría un punto en el que sí lo observaríamos. Pero en este caso, en estos dos conjuntos de islas considerados, la distancia no es suficiente para ellos. Por ejemplo, imaginad que, vamos a poner el caso con las aves. Si una ave es capaz de recorrer 100 kilómetros adentrándose en el mar y tenemos dos islas, una a 20 kilómetros y otra a 50, al ave le dan igual las dos. Y esa especie va a llegar igual a las dos. Y si todas las aves tienen esa misma capacidad dispersiva, 100, 200, todas superan, digamos que la mínima capacidad dispersiva, el ave con menor capacidad dispersiva, es mayor que los dos conjuntos de islas que consideramos, todas las especies de aves van a estar en los dos conjuntos de islas, tanto las cercanas como las lejanas. Pues esto es lo que pasa en este caso con los helechos. Entonces, bueno, es el efecto que tiene también la capacidad dispersiva de las especies que hay que considerar. Bueno, como veis hay diferentes factores, pero siendo estos unos casos tan complejos, siguen siendo pocos los que estamos considerando. Área, distancia, capacidad dispersiva, no son demasiados. Es algo asequible de analizar. Y vistas esas mediciones, vamos a pasar a experimentos de manipulación. Porque una cosa es medir la situación tal y como está y decir, bueno, se cumple y asumimos que el proceso que haya llevado hasta aquí pues es el que predice la teoría. Pero vamos a ver si de verdad, cuando nosotros lo manipulamos y observamos el proceso a lo largo del tiempo, está sucediendo lo que debe suceder. Pues esta gráfica representa un experimento de defaunación, que significa eliminación de fauna, que fue llevado a cabo por Simberloff y Wilson en el 70, en el que cogieron islas de manglar, o sea, pequeñas islas, que fumigaron para eliminar las especies de artrópodos.
lo que hicieron fue, antes de fumigar, medir cuantificar la riqueza, el número de especies de artrópodos en esas islas. Aquí aparecen representadas dos de las que ellos estudiaron, una más cercana al continente y otra más lejana, y la riqueza que tenían en el equilibrio, o sea, la riqueza que tenían antes de fumigar, que se asume que es la del equilibrio, era la que aparece representada con estas líneas discontinuas. Esta es la de la isla cercana y esta la de la isla más lejana. Entonces, en el momento cero del experimento fumigan y la riqueza de ambas cae a cero. Y a lo largo del tiempo van viendo cómo la riqueza empieza a recuperarse. En la isla cercana vemos que aumenta muy rápidamente y aproximadamente en 5 meses se recupera el equilibrio y luego empieza a oscilar en torno al equilibrio. El experimento lo siguieron a lo largo de 2 años, pero bueno, se ve que más o menos recupera ese equilibrio, tal como se predijo, y entonces se mantiene a lo largo del tiempo. En cambio, en la isla lejana no llega a alcanzar el punto de equilibrio, ni siquiera en 2 años. Y no significa que no lo pueda alcanzar, sino que todavía no ha tenido tiempo suficiente. Es esperable que llegase al mismo nivel y más luego empezase a oscilar en torno a la riqueza que tenía, menor, pero le va a llevar más tiempo. Entonces, la distancia también está condicionando el tiempo que se tarda en alcanzar el equilibrio. Pues son diferentes efectos que se han observado. Y otro experimento de manipulación pues, lo llevó a cabo Simberdorf en el 76, también en islas de manglares, en las que reducía el área, o sea, partía de un área concreta de islas de manglares, la reducía y veía que la riqueza disminuía conforme a lo que era predecible por la teoría, en función de esa reducción de área. Lo hiciese 1 o 2 veces, pues la riqueza siempre seguía los cambios en el área. Y bueno, pues simplemente decir que tanto las mediciones como los experimentos confirman las predicciones de la teoría biogeográfica de islas, es bastante sólida, y esto nos está apuntando a que la distancia y el área son factores cruciales a la hora de entender cómo las especies pueden coexistir en un territorio. Por supuesto tiene sus limitaciones, hay muchos factores que no está considerando, tiene sus críticas, pero aun con todo es una herramienta muy potente y generó una gran aportación al campo de la biogeografía, no solo por los avances que constituyó en sí misma, sino por todos los que motivó después. Y como ya dije, pues tiene una gran aplicación en gestión ambiental que la explicaré al final. Vamos a pasar ahora al otro tema, que es el de las metapoblaciones. Una metapoblación la podemos definir como una población de poblaciones que se encuentran próximas e intercambian individuos. O también lo podemos decir que es una gran población que está fragmentada en diferentes parches del territorio que contienen subpoblaciones de esa población. Cada una de esas poblaciones que estaría en un parche, o sea, es una población en sí misma, en el sentido de que tiene suficientes individuos para tener todos los procesos propios de una población, o sea, por reproducción, puede producir y recibir migraciones. Bueno, es una población, pero está íntimamente ligada a otras poblaciones, de manera que lo que tenemos es una gran población de poblaciones. ¿Y por qué se distribuyen de esta manera las especies? Bueno, pues porque muchas veces el espacio es heterogéneo y no todo el territorio es habitable por una especie. Solo algunas zonas son habitables y entre ellas hay otras que no. Lo crucial para distinguir una metapoblación de lo que sería simplemente varias poblaciones próximas es que en la metapoblación no hay aislamiento entre esas subpoblaciones. Hay migraciones con un efecto significativo que influyen entre los diferentes parches. Si tuviésemos varias poblaciones aisladas, no serían una metapoblación. Bueno, algunos ejemplos de metapoblaciones. Pues aves forestales que vivan en manchas de bosque que estén separadas. Por ejemplo, lo que comentaba con los casos de los cultivos. Cuando nosotros hacemos cultivos, tendemos a deforestar muchas zonas y quedan solo algunas manchas de bosque separadas. Pues aves que establezcan poblaciones entre ellas, por las que les resulta muy fácil irse de unos bosques a otros, pueden constituir en una zona una metapoblación de aves. Puede ser más fácil verlo con anfibios. Anfibios que están bastante ligados a charcas, pues en un valle en el que haya una serie de charcas, tendremos en cada una de ellas probablemente una población, no en todas, pero en algunas, una población de anfibios, como pueden ser sapos, que se reproducen ahí, crían a sus renacuajos ahí y viven en el entorno de la charca. Pero también muchos de ellos se van a ir a otras charcas y cada charca puede recibir individuos de otras. Y esto lo podemos ver también con poblaciones humanas. Por ejemplo, un caso típico, sobre todo en el pasado, cuando los pueblos estaban más habitados, era que muchos pueblos tuviesen una población suficiente para, bueno, tenía su vida el pueblo, por así decirlo. Todos los vecinos pues hacían su vida entre ellos, se formaban familias dentro del pueblo, pero también es muy típico, sobre todo en España, que llegaba el verano, llegaban las fiestas de los pueblos, cada fin de semana era una fiesta en un pueblo y los mozos y las mozas iban a las fiestas. Se conocían entre ellos y se formaban parejas de diferentes pueblos. Bueno, pues todos esos pueblos que se relacionaban estaban constituyendo una metapoblación humana.
¿Y por qué se da esa fragmentación del hábitat que genera diferentes subpoblaciones? Bueno, pues es muy obvio hoy en día que nosotros generamos mucha fragmentación, por ejemplo, al construir carreteras, y lo que hacemos es formar islas. Cada parche habitable para una especie es el equivalente a una isla. De manera que estamos, de nuevo, teniendo presente la teoría biogeográfica de islas en este caso. Pero no solo la fragmentación se da porque había un ecosistema que era una extensión continua y fue destruido en parte, que es una posibilidad. Hay parches que están separados de manera natural, y esto lo podemos ver fácilmente con las poblaciones de parásitos. Por ejemplo, los que nos parasitan a nosotros. No parten de una situación anterior en la que los seres humanos éramos un continuo de cuerpos unidos. No, cada cuerpo es individual y los parásitos saltan de unos a otros. Por ejemplo, los piojos. Podemos tener una población de piojos en una cabeza, en varias cabezas y otras que no. Y parte de esa población puede irse a otra cabeza y colonizar y formar una nueva población en una cabeza. Y también extinguirse de una cabeza que estaba colonizada. Entonces, para algunas especies hay parches que son islas de manera natural, y esa es su forma de vivir. Bueno, como os decía, vamos a ver islas por todas partes, o sea, nosotros mismos somos islas para nuestros parásitos, entonces lo de isla es aplicable a todo. Una cosa que sí que hay que señalar es que en las metapoblaciones, al hablar de una sola especie y no de varias, en cada parche, cuando estamos analizando cuestiones relacionadas con la teoría biogeográfica de islas, en vez de hablar de riqueza de especies, lo que hablamos es abundancia. Hablamos del número de individuos de la especie que están en un parche, los que constituyen la subpoblación. Pero también es cierto que las especies coexisten y además se condicionan unas a otras. Algunas necesitan de la presencia de otras para estar en una zona. Esto lo expliqué hace 2 años con la sucesión ecológica. Bueno, ahora no voy a entrar en ese tema, pero bueno, los que sepáis un poco, pues sabréis que hay especies que necesitan que haya otra que primero colonice un territorio para luego poder entrar ellas. Y esto también sucede con el caso de los parásitos. Supongamos, por ejemplo, el caso que os planteaba de la metapoblación de anfibios. Unos parásitos que colonicen a los anfibios, primero van a estar fragmentados por el territorio de las charcas. O sea, no podemos encontrar parásitos de anfibios en zonas donde no vivan los anfibios. Pero además, dentro de cada parche, que es la charca, vamos a encontrar parásitos en algunos de los anfibios, sino en todos. Entonces, esos parásitos tienen, por así decirlo, 2 niveles de fragmentación. Y bueno, al juntarse varias metapoblaciones, como sería en este caso la metapoblación de anfibios y la metapoblación de parásitos, tenemos un conjunto de metapoblaciones que se denomina metacomunidad. En ecología, una comunidad es el conjunto de poblaciones que viven en un territorio, pues si hablamos de metapoblaciones, el conjunto es una metacomunidad, que son varias especies que se distribuyen pues, por un conjunto de parches, no teniendo por qué estar todas presentes en todos. Una característica importante de los parches, bueno, de las subpoblaciones que habitan esos parches, es si son fuentes o son sumideros. Y esto va a estar determinado por las dinámicas internas de la población. Por ejemplo, si la natalidad es superior a la mortalidad, se va a tender a producir más individuos y esos individuos pueden migrar a otros parches. Entonces la población va a ser una fuente de individuos. Y al contrario, si la natalidad es inferior a la mortalidad, se van a perder individuos y la población va a tender a ser un sumidero de individuos. Lo cierto es que esas categorías pueden variar, o sea, una población puede pasar de ser fuente a ser sumidero y viceversa, un montón de veces, y además los individuos migran en todos los sentidos. Se puede ir desde un sumidero a una fuente, desde un sumidero a otro sumidero. Las categorías no indican una imposibilidad de que un individuo no puede ir de una a otra, sino simplemente la tendencia de flujos netos de individuos. También tenemos que la migración va a estar condicionada por la capacidad dispersiva y la distancia. Es decir, si una especie tiene una capacidad dispersiva concreta, solo puede alcanzar parches que estén dentro de ese rango de alcance de su capacidad dispersiva. Entonces tenemos de nuevo la importancia de la teoría biogeográfica de islas, que pues, está siempre presente en estos temas de biogeografía. Y bueno, en metapoblaciones también se estudian los procesos de colonización de nuevas áreas, que son los parches que no están habitados, y de extinción local, que son aquellos parches habitados en los que pueden desaparecer las poblaciones. Es de nuevo los mismos procesos que estudiábamos en las islas. Es obvio que si una población decae y pierde individuos y no los recupera, va a tender a desaparecer, se puede producir una extinción local y eso significa que el parche pasa a estar desocupado. Y si está desocupado, significa que es de nuevo potencialmente recolonizable. Es un área en la que la especie puede volver a introducirse.
la ocupación de los parches va variando. Si tenemos, por ejemplo, 5 parches, podemos tener en un momento dado 3 parches ocupados, en otro 2, en otro 4, y no tienen por qué ser los mismos. Cada parche puede ir variando de estar ocupado a desocupado. Esto implica que la metapoblación es un sistema muy dinámico. No es estable, aunque hay algunos más estables que otros. Luego voy a explicar diferentes modelos de metapoblaciones, pero vamos a pasar a definir un parámetro, que en este caso es uno de los cruciales en el caso de las metapoblaciones, que es la proporción de parches ocupados. Si, por ejemplo, tenemos el 20% de parches ocupados, esa es la P en este caso, y 1 menos P sería el 80% restante, que es la proporción de parches desocupados. Esto va a ser importante en el modelo de Levins. Richard Levins fue quien en el año 69 introdujo el concepto de metapoblaciones. Él realizaba estudios de pestes en cultivos y empezó a definir las metapoblaciones para estos casos, aunque luego se vio que se podían extender prácticamente a muchas otras situaciones. Pero os voy a presentar el modelo básico. Este modelo es muy sencillito y se centra en la importancia de esa P, de los parches ocupados. Lo que nos dice este modelo es que la tendencia de una metapoblación a mantenerse, a ser persistente a lo largo del tiempo o a desaparecer, va a estar muy condicionada por la relación entre dos probabilidades, dos tasas. La de recolonización, la probabilidad de que un parche que está vacío pase a estar ocupado, y la probabilidad de que un parche ocupado pase a estar vacío por un proceso de extinción local. La relación entre esas dos tasas nos va a indicar si la población se va a mantener o va a desaparecer. Y bueno, por tanto, aquí las subpoblaciones tienen un carácter binario, o sea, no importa si son grandes, pequeñas, si tienen más o menos individuos, lo que importa es si están presentes o en cambio están ausentes de un territorio, o sea, no hay subpoblación y tenemos un parche vacío. Solo importan esos dos estados. También el modelo nos define el recambio, que es la variación de P, de la proporción de parches ocupados a lo largo del tiempo, que viene descrito por esta ecuación diferencial que equipara la variación de P a lo largo del tiempo con el producto de P por 1 menos P, la proporción de parches desocupados, por M, que es la tasa de colonización de un parche. Es decir, la probabilidad de que un parche que está vacío pase a estar ocupado. Y a esto se le resta el producto de P por la tasa de extinción, que es la probabilidad de que un parche ocupado pase a estar vacío. Si igualamos la variación de P a 0, es decir, en unas circunstancias de equilibrio, despejando tenemos que la P debe ser igual a 1 menos el cociente entre la tasa de extinción y la tasa de recolonización de los parches. Entonces, en una situación en la que la tasa de extinción sea superior a la tasa de recolonización, vamos a tener una tendencia a que se reduzcan los parches y la tendencia de la metapoblación es a desaparecer. Si en cambio tenemos que estas dos tasas son iguales, la P en principio se anula y podemos tener un equilibrio, pero es frágil. Es un equilibrio en el que la propia tendencia de la metapoblación a recolonizar parches es capaz de contrarrestar su tendencia natural a sufrir extinciones de manera espontánea, pero cualquier extinción que surja, o sea, que se produzca mayores de eso, por ejemplo, por una catástrofe ambiental, va a suponer una reducción en la metapoblación que sus dinámicas internas no va a poder recuperar. Entonces esa metapoblación va a tender a irse reduciendo y podría acabar desapareciendo, aunque más lentamente que en el otro caso. Este modelo nos dice que una metapoblación estará en equilibrio cuando la tasa de extinción sea menor que la de recolonización de los parches. Eso es lo que nos va a marcar que la metapoblación sea persistente. Por supuesto, este modelo, igual que pasaba con la teoría biogeográfica de islas, se centra en unos factores y deja al margen otros, por lo tanto tiene sus limitaciones. Y bueno, os voy a presentar algunos de los supuestos que vais a ver que son bastante reducidos y simplificados. Por un lado, descarta el efecto de las dinámicas internas de la población. La natalidad, la mortalidad, solo importa si la población está presente o ausente, define dos probabilidades y no tiene en cuenta una serie de factores internos de la población. Más visible aún, que es un factor muy limitado, es que asume que todos los parches son iguales en tamaño y además que están homogéneamente distribuidos por el espacio, lo cual es una situación muy poco realista, aunque es cierto que esto lo podemos encontrar en terrenos manipulados por el ser humano, por ejemplo en parcelas de cultivo, que sean más o menos del mismo área, que es precisamente donde trabajaba Levins al principio. Entonces, esto es una simplificación que nos permite empezar a estudiar estos procesos y que luego ha sido corregida y ampliada para adaptarla, transferirla a otras situaciones. También solo considera la inmigración de colonos, es decir, la llegada de individuos a un parche cuando no hay una subpoblación. A partir del momento en el que se establece una población, si siguen llegando nuevos individuos o no, a este modelo le da igual.
no considera ningún efecto de la llegada de individuos cuando ya existe una población. Eso tiene un efecto que lo explicaré después, pero en este modelo está descartado. Además, asume que la tasa de desplazamientos entre parches no es ni muy alta ni muy baja, es decir, no hay ni demasiadas inmigraciones, ni demasiadas, o sea, no hay demasiadas migraciones, porque además ni siquiera diferencia la inmigración de la inmigración. O sea, hace una serie de supuestos que simplifican a una situación pues, más fácil de considerar. Como decía, esto ha sido criticado y corregido, y os lo voy a explicar después de introducir un efecto importante que es el efecto rescate. Fue definido en el 77 por Brown y Kodrick Brown, y lo que hace es considerar precisamente el efecto que tiene la migración de individuos cuando la especie ya está presente en un parche o en una isla. Esta inmigración tiene el efecto, bueno, tiene varios efectos. En el caso de la biogeografía nos importa que contribuya a mantener la población local. Es decir, no es lo mismo que dejen de llegar individuos, porque entonces la población se va a mantener solo si es capaz de producir suficientes individuos, a que si están llegando nuevos individuos. En el caso de las metapoblaciones, os decía que los sumideros tienden a recibir individuos y se mantienen gracias a eso. Pues esto es el efecto rescate. Una subpoblación que por sí misma no pueda mantenerse, no tiene por qué extinguirse siempre y cuando se dé esta llegada de individuos, que el modelo de metapoblaciones de Lewis no considera. Tiene otras ventajas, como que la llegada de nuevos individuos contribuye a mantener una mayor variabilidad genética, aunque no es lo que interesa en este caso. Y además hay otras cuestiones importantes a considerar con este efecto. Por ejemplo, que la extinción no depende ya únicamente del tamaño de la isla. En la teoría biogeográfica de islas decíamos que la tasa de extinción iba a estar condicionada por el área. A menor área, mayor probabilidad de extinción. Pero claro, si están llegando individuos de una población, aunque tengan problemas y muchos estén desapareciendo, eso se va a estar manteniendo. Entonces va a reducir la probabilidad de que se desaparezca esa población. Entonces va a haber un efecto de la llegada de esa inmigración sobre la probabilidad de la extinción. Y además influye otra cuestión que es la conectividad. Si dos áreas tienen, por así decirlo, un puente, algo que las conecta, lo que hace es reducir el efecto de la distancia. Por ejemplo, en el caso de una carretera que fragmenta dos bosques, si construimos un corredor de fauna, eso va a permitir que especies que no pueden cruzar la carretera sí puedan pasar por ahí. Entonces, lo que hacemos es generar un efecto rescate sobre alguna de las áreas. Además, otra cuestión interesante del efecto rescate es que se le atribuye parte de la responsabilidad de que las metapoblaciones, la proporción de parches ocupados, se suele mantener estable. Aunque algunos vayan cambiando parches ocupados a desocupados, el número total de parches ocupados suele ser estable en muchas metapoblaciones. Y eso es debido en parte a este efecto rescate. Bueno, pues volviendo al modelo de Evans, ha sido mejorado por otros autores, por un lado considerando precisamente estos efectos migratorios como el efecto rescate y también incorporando las cuestiones espaciales que nos describe la teoría biogeográfica de islas. Es decir, si cogemos ese modelo en el que todos los parches son iguales y están homogéneamente distribuidos y le metemos lo que nos dice la teoría biogeográfica de islas, de que pueden tener diferentes tamaños y diferente distribución de distancias, y además, aunque sea más heterogéneo y más complejo, gracias a la teoría biogeográfica de islas podemos describir lo que va a pasar en cada parche, pues la combinación de ambos nos permite aplicarlo a situaciones mucho más reales. La combinación, o sea, la mejora del modelo de Lewins incorporando estas cuestiones espaciales genera unos modelos que se describen como espacialmente explícitos. Que bueno, no vamos a entrar, simplemente comentarlo. Y bueno, como veis, la combinación tanto de la teoría biogeográfica de islas como de las metapoblaciones nos da una aproximación teórica muy sólida para entender cómo funcionan esos procesos en la naturaleza, pero también para aplicarlo a cuestiones reales de toma de decisiones de gestión ambiental. Como decía, os voy a decir simplemente, mencionar algunos modelos de metapoblaciones. Por un lado está el modelo isla-continente, que es el modelo de la teoría biogeográfica de islas. Es decir, tenemos un gran parche, que es una fuente desde la que se producen y migran muchos individuos hacia otros parches más pequeños, que son sumideros. Bueno, no tienen por qué ser necesariamente más pequeños, pero suele ser lo habitual. Otro modelo, que es, el modelo isla-continente es un modelo extremo, en el que tenemos pues, un parche fuente y el resto de parches tienden a ser sumideros, aunque también es cierto que, bueno, primero documento esto. En el modelo fuente-sumidero lo que tenemos son ya varias fuentes, o sea, es un modelo un poco menos extremo, en el que hay varios parches que toman, varias subpoblaciones que toman ese carácter de fuente y mantienen entre ellos a otras subpoblaciones sumidero. Esto es interesante, por ejemplo, en el caso de los archipiélagos, porque hasta ahora en la teoría biogeográfica de islas se consideraba el efecto del continente sobre cada isla por separado, pero también es cierto que una vez que una población se establece en una isla, de ahí puede saltar a otra isla.
Por ejemplo, si tenemos una serie de islas que están puestas, por así decirlo, en fila, alejándose del continente, una especie que no pueda llegar a la última de las islas, a la más lejana, pero sea la más cercana, y pueda saltar de una a otra, podría acabar llegando a la más lejana. Entonces, podemos tener un modelo fuente-sumidero en un archipiélago en el que las poblaciones empiecen a circular entre las islas. Luego, el modelo más dinámico es el de poblaciones parchadas, en el que no hay una separación tan clara entre fuentes y sumideros. Tenemos parches mucho más similares, o sea, pues, poblaciones más parecidas, en las que la ocupación de cada parche varía de una manera más dinámica, por así decirlo, las poblaciones van circulando más y se dan procesos de extinción y de recolonización de manera más inmediata. O sea, pues es un modelo mucho más dinámico. Y aparte de estos modelos, que pueden funcionar y son estables, también tenemos metapoblaciones que directamente están en desequilibrio. No se ajustan a ninguno de esos y lo que observamos es una declinación porque se da una predominancia de extinciones locales sin observar una característica en ninguno de ellos de fuente suficiente como para mantener a los demás. Esto se da en situaciones en las que, por ejemplo, un cambio ambiental ha motivado que desaparezca la posibilidad de algunas especies de recolonizar nuevas áreas y lo que estamos viendo es, digamos, el momento final de la existencia de esa metapoblación, que en un momento futuro podría llegar a recuperarse de otra metapoblación, que llegase un inmigrante, pero bueno, en el caso de esa zona tendríamos una metapoblación en desequilibrio. Pues yendo ya al final, como decía, se combinan estos dos enfoques, el de la teoría biogeográfica de islas y el de las metapoblaciones, que bueno, como habéis visto, son muy similares y encajan muy bien, y los podemos aplicar a situaciones de fragmentación de hábitat, de gestión de territorio. Por ejemplo, si vamos a construir una carretera, podemos predecir qué va a pasar con las especies que vivían ahí, cuando queden unas a un lado y otras a otro, o qué podemos hacer para minimizar el impacto negativo de esta carretera. Todo eso podemos tratar de calcularlo matemáticamente con las fórmulas que nos dan estos enfoques de la biogeografía. También nos sirve para diseñar reservas, el área que deben tener, la forma, dónde deben estar, o así como decía, la construcción de corredores, por ejemplo, en el caso de las carreteras. Volvemos a la pregunta que os decía al principio. Supongamos que tenemos que destruir parte de un territorio y, por cuestiones políticas, sociales, etcétera, solo nos podemos permitir conservar una parte de ese territorio. Nos han dicho, somos gestores, tenemos que tomar la decisión, y nos han dicho, tú puedes conservar X hectáreas, distribúyelas como quieras, y nosotros ajustamos las construcciones a eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las juntamos todas en una gran reserva o las fragmentamos en diferentes parches y los conectamos? Pues después de la publicación de la teoría biogeográfica de islas, viendo que a mayor área se conservaba, o sea, el equilibrio de especies es mayor, hubo una clara tendencia durante mucho tiempo a construir o mantener, mejor dicho, reservas de gran tamaño. Pero esto ha generado muchos debates y la solución no es tan clara, depende mucho de la situación. Si, por ejemplo, tenemos un ecosistema bastante homogéneo, una extensión de un bosque que no tiene mucha diversidad, o sea, tiene una diversidad baja, el hecho de fragmentarlo, supongamos que en este caso podríamos conservar 50 especies y aquí podemos conservar 10 especies en cada uno de estos parches. Eso no significa que podamos sumar y tener 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, porque esas 10 especies podrían coincidir entre los parches en la mayor parte de ellas. Podría darse el caso de que las especies más competitivas se queden con cada uno de sus parches y tengamos las mismas 10 especies, o 9 u 8 que estén en todos los parches, y el total de la conservación de especies entre ellos sea, por ejemplo, de 20 especies, frente a las 50 que podríamos conservar así. Entonces, en este caso, claramente esto sería preferible. Pero podemos tener el caso contrario. Bueno, lo primero que debo decir es que esto también influye mucho en la especie que nosotros consideremos, porque no es lo mismo querer conservar unas u otras. Aquí hay un factor de subjetividad, de que hay algunas especies que se van a ver más beneficiadas por esto y otras más por esta situación. Entonces tendremos que nosotros que decidir cuáles nos interesa más conservar en función de los criterios que tengamos, las más amenazadas, las que nos ofrezcan recursos ecosistémicos que nosotros podamos explotar y nos vengan bien económicamente, por cuestiones de sostenibilidad o por las que sean. Y otra cuestión es la que estaba comentando, la importancia de la heterogeneidad de hábitat. Si el hábitat es muy homogéneo, normalmente es preferible tener un hábitat grande. Pero si tuviésemos un hábitat heterogéneo, por ejemplo, una zona en la que tenemos bosques y zonas de praderas y de zonas más áridas, o sea, ecosistemas muy contrastados, que están tan separados que si juntásemos todo esto nos quedarían fuera muchos de esos ecosistemas, lo que estaríamos haciendo es eliminar gran parte de las especies que no viven en el ecosistema que esté dentro de la gran reserva. Entonces podría
En ese caso sí que podríamos tener diferentes especies en los parches, de manera que se podrían sumar entre ellas, gran parte de ellas, y generar una conservación total, o sea, una diversidad mayor de la que se conservaría con este caso. Entonces, en cada situación tenemos circunstancias diferentes y la respuesta no es siempre la misma, pero gracias a los enfoques de la teoría biogeográfica de islas y de las metapoblaciones, podemos afrontar estas situaciones tan complejas y reducirlas a considerar unas pocas variables clave, como son el área, la distancia, la proporción de parches ocupados de una metapoblación, su tasa de recambio. Es decir, reducimos situaciones muy complejas a unas pocas variables, que es cierto que dejan de considerar otras cuestiones, pero bueno, al fin y al cabo hay que hacer un modelo predictivo y eso implica simplificar y tomar decisiones con lo que tienes. Y estos enfoques nos permiten hacerlo de una manera bastante fiable, son herramientas muy potentes. Entonces, bueno, la charla básicamente pues eso, es una explicación de la importancia que tiene esta teoría, que no es muy conocida, pero ha marcado en gran medida las decisiones de gestión de reservas de las últimas décadas y cómo todo esto se aplica hoy en día a tomar este tipo de decisiones, que también influyen en el hecho de que a la hora de construir una carretera vaya por un sitio o por otro, pues a la hora de, si consideramos esto, y los políticos nos dejan considerar esto y conservar especies, pues puede determinar también que lo que nosotros podamos, o sea, el área del que podamos disponer o dónde podamos ubicar nuestras edificaciones, pues depende en gran medida del uso de estas teorías. Entonces, bueno, pues eso, tiene un efecto sobre nuestra propia sociedad que no es muy conocido, pero bueno, lo quería comentar, sobre todo por el hecho de que el año que viene es el 50 aniversario de la publicación de la teoría biogeográfica de islas. Entonces, bueno, pues es una charla un poco homenaje a esa teoría. Y bueno, gracias por vuestra atención.